Una superestrella que dominó en dos deportes en simultáneo durante las décadas del 20 al 40, conocido como el Babe Ruth de color. Un pionero del baloncesto que consiguió cosas impensables para su época y estatus. Esta es la historia de Clarence "Fats" Jenkins, la leyenda que el básquet nos quiso ocultar. Clarence Reginald Jenkins nació el 10 de enero de 1898 en la ciudad de New York como el menor de 8 hermanos, 2 niñas y 6 niños. Su padre, Charles Jenkins, originario de Massachusetts, trabajaba como estibador. Su madre, Nellie Jenkins, canadiense, era empleada doméstica y sobrina del gran boxeador Sam Langford. La pareja decidió mudarse al antiguo barrio judío de Harlem en el Upper West Side, que para la década de 1890 ya había comenzado a ser habitado en masa por los afroamericanos que habían llegado durante la Primera Guerra y la Gran Migración. Clarence Jenkins estudió en la Escuela Pública 89 de Harlem y, según los censos de la época, trabajó de vendedor en 1915 y de mecánico hasta 1920. Se enlistó en el ejército durante la Primera Guerra Mundial. Sirvió en la Academia Militar de los Estados Unidos como soldado raso en el destacamento de caballería, en una unidad especial para gente de color, desde noviembre de 1918 hasta su baja en marzo de 1919. Jenkins comenzó su carrera profesional en el béisbol con una breve temporada en los Lincoln Giants de Harlem en 1920. Fue el primer bate y jugó en el jardín central para los Penn Red Caps en 1921 y 1922, pero terminó esta temporada en los New York Baccarat Giants. Jenkins era un bateador zurdo. Incluso el historiador James A. Riley dijo que era un zurdo hasta el final, lo que indica que también lanzaba zurdo. Fue uno de los 9 mejores jardineros en la historia de la Liga Negra. Los datos, recompilados por simheads.com, indican que el promedio de bateo de su carrera fue de .328, el 12º más alto en la historia de la Liga Negra, entre jugadores con al menos 2000 apariciones en el campo. Y su porcentaje de fildeo, de .974, fue el más alto en la historia de esta liga entre los jardineros izquierdos que jugaron al menos 800 entradas. En 2006, Jenkins fue considerado por el Comité Especial de las Ligas Negras, pero lamentablemente no fue elegido para el Salón de la Fama del Béisbol Nacional. Pero como habíamos mencionado antes, su aparición en el básquet y sus logros son lo que llevan a Fats Jenkins a ser reconocido hoy en día. Aunque este deporte no era lo que conocemos hoy en día, no existía, por ejemplo, el reloj de los 24 segundos, lo cual permitía a los equipos conservar aún más la pelota
y tener partidos de anotaciones muy bajas, y ni hablar aún de la línea de triple. Nos remontamos a una época tan anterior que ni siquiera podemos hablar de la NBA como tal, ya que antes de su fundación en 1946 existían dos ligas de gran importancia: la Asociación de Básquet de América, o BAA, y la Liga Nacional de Básquet, o NBL. Estas dos estaban en sintonía con el brutal racismo que existía en Estados Unidos para la década del 20. Los blancos dominaban ambas ligas, eran la mayoría de los jugadores, eran los dueños de los equipos, eran los dueños de los estadios, eran los aficionados. Si eras afroamericano, no te quedaba realmente muchas opciones más que jugar y callarte. Oh, and LeBron and Kevin, you're great players, but no one voted for you. Millions elected Trump to be their coach. So keep the political commentary to yourself, or as someone once said, shut up and dribble. We'll be right back. Existía por entonces una regla implícita que no permitía a los equipos utilizar más de 2 jugadores de color por plantilla, lo que generó que grandes promesas de la época vieran sus carreras truncadas. Pero aunque los equipos blancos dominaban la escena, existía para ese entonces 2 equipos rebeldes dispuestos a hacer historia, aunque la liga no era buena con ellos y solo los dejaba participar en acontecimientos especiales no oficiales, como exhibiciones, hasta que al final lograron demostrar su lugar. Estos equipos eran los hoy reconocidos Harlem Globetrotters y los New York Renaissance. Entre 1916 y 1921, Fats Jenkins jugó en uno de los mejores equipos de baloncesto amateur, el St. Christopher Athletic Club de Harlem, más conocido como la Red and Black Machine, apodada así por los colores de su icónico uniforme. A partir de la temporada de 1924 a 1925, Fats formó parte de los New York Renaissance, o mejor conocidos como los New York Rens, un equipo formado completamente de jugadores afroamericanos que había sido fundado por Robert Bob Douglas, pocos años antes que los Harlem Globetrotters. Su nombre proviene del salón de baile Harlem Renaissance, situado entre la calle 138 y la séptima avenida de Nueva York. Un local de lujo de la época que le sirvió como cancha de juego. El equipo jugó la mayoría de sus partidos recorriendo el país de costa a costa, contratando amistosos por las ciudades por donde pasaban, ya que en aquella época los jugadores negros tenían vetado el acceso a las ligas profesionales. Allí fueron afortunados aquellos que pudieron ver al mejor jugador del mundo en su época. Fats medía solamente 1,70 m, pero su velocidad abrumaba a cualquier rival. Era un base imparable, que quizás hoy podríamos comparar con De'Aaron Fox o John Wall por su velocidad. Pero se hace casi imposible saber a ciencia cierta por la falta de archivo fílmico de la época. Llevó a los Rens a conseguir cosas increíbles, como un notable récord de victorias y derrotas de 333 a 61 desde 1928 hasta 1931, y la revista New York Age clasificó a Jenkins como el mejor jugador de básquet. El 30 de enero de 1931 anotó 20 puntos en la victoria 49 a 38 de los Rens sobre los Philadelphia Spurs. Este fue un concurso de alto puntaje para la época, cuando los juegos duraban 40 minutos sin reloj de lanzamiento. Los fanáticos y oponentes quedaron deslumbrados por el juego aéreo de los Rens.
El Pittsburgh Courier, una revista manejada por afroamericanos, comentó que uno de sus oponentes se quedaron mirando con asombro mientras los Reds pasaban rápidamente el balón por la cancha. Durante la Gran Depresión, los Reds viajaron en autobús en largas giras por el este y el medio oeste y ocasionalmente por el sur, jugando casi en su totalidad como visitante. El equipo cumplió un récord de 485 victorias y 67 derrotas desde 1931 hasta 1935. Jenkins, el capitán del equipo, fue llamado el hombre más rápido en el básquet. El 28 de enero de 1932 anotó 19 puntos en la victoria de los Reds por 40-38 sobre el Rochester Centrals de Nueva York, incluida la canasta ganadora en el tiempo extra, después de llevar el balón de una punta de la cancha hacia la otra. Durante la temporada 1932-1933, los Reds ganaron 88 juegos consecutivos, una racha extraordinaria que fue posible, dijo Jenkins, gracias a la cooperación desinteresada de los jugadores, que se obtuvo mediante la precisión del trabajo en equipo. John Wooden fue base de los Indianapolis Cowboys y jugó a menudo contra Jenkins y los Reds. El 7 de enero de 1934, los Reds derrotaron a los Cowboys 34-28, donde Jenkins lideró a todos los anotadores con 13 puntos y defendió a Wooden. Incluso el ingenioso regate de Johnny Wooden se perdió cuando el capitán Jenkins vigiló a la estrella de los Cowboys durante todo el concurso, señaló el Indianapolis News. En una entrevista de 1979 para Sports Illustrated, Wooden dijo que Jenkins mantenía unido a los Reds. No solo dirigió su ofensiva, era el portavoz del equipo y tenía el mando del club. La racha ganadora de 88 juegos de los Reds fue inigualable durante 41 años, hasta que el equipo de baloncesto masculino de la UCLA, entrenado por Wooden, ganó 88 juegos consecutivos entre 1971 y 1974. A pesar de sus años avanzados y el desgaste acumulado de jugar durante todo el año, Jenkins continuó liderando a los Reds hacia un éxito fenomenal. El equipo cumplió un récord de 374 victorias y 47 derrotas entre 1935 y 1938. Chester L. Washington, editor de deportes del Pittsburgh Courier, dijo que Jenkins se desliza y se lanza de un extremo a otro de la cancha como un rayo vacilante, zigzagueando en su camino de una manera tan engañosa que desconcierta por completo a sus oponentes, y ni el tiempo ha podido aflojar su ritmo ni embotar la agudeza de su ingenio en el baloncesto. Desde la perspectiva de Jenkins, el pináculo de su carrera llegó en marzo de 1939 como entrenador de los Reds, cuando su equipo ganó el primer torneo mundial de baloncesto profesional. Fue la primera vez en la historia de los Reds que fueron reconocidos oficialmente como campeones de baloncesto profesional. Jenkins renunció al equipo después de la temporada y los tributos llegaron a raudales. Wendell Smith del Pittsburgh Courier lo llamó probablemente el mejor jugador de baloncesto negro de la historia. Pero Jenkins aún no había terminado. A los 41 años jugó una temporada más de béisbol como gerente jugador de los Brooklyn Royal Giants de 1939 y una temporada más de básquet como entrenador jugador de los Chicago Crusaders. El 21 de mayo de 1939 conectó un home run para los Royal Giants que fue tan fuerte que atravesó el marcador de hojalata y salió a la calle. A partir de 1940, Jenkins era propietario de un hotel de Filadelfia y su esposa Agnes la subdirectora. También tenía un negocio de distribución de cerveza y en su tiempo libre era entrenador de baloncesto en la YMCA local. Sufría de la enfermedad de Parkinson en los años 60
y el 4 de diciembre de 1968 murió de neumonía en Filadelfia a la edad de 70 años. Fuera de la cancha, Jenkins era un mentor para los niños y le encantaba entretener, a menudo tocando el piano y cantando. Fue incluido como parte de la consagración colectiva de todo el equipo de Rennes de 1933 al Salón de la Fama de Baloncesto. Finalmente, más de 70 años después, tras mucho tiempo permaneciendo en las sombras del baloncesto cuando supo ser el mejor jugador del planeta en su tiempo, el 11 de septiembre de este año fue introducido como miembro del Salón de la Fama del Básquet y de a poco se empieza a conocer sus maravillosas hazañas en tiempos donde jugar estaba prohibido para personas como él, y aún así logró vencer a cualquiera que se le enfrentaba en un partido.